el Margoto. ¿Cuál es el concepto de cultura en el libro de texto Margoto? Y si entiende vocabulario, estructura, porque en la mañana también estaba hablando mucho que tiene que saber la gramática, también tiene que saber comunicación, pero ¿será suficiente? Vamos a pensar. Y al final, ¿qué es lo que se requiere para aceptar o entender, más bien entender la diferencia de la cultura? Y sobre todo para usar el Margoto, que lo que se requiere para nosotros los maestros. Ok. Entonces, nuestro can do es poder hacer, nuestro objetivo, ¿no? Can do no solamente hablar, sino nuestro can do es esto. Poder entender sobre el concepto de entendimiento intercultural y dar clases de japonés con la conciencia del mismo. Bien. Ok, entonces empezamos. ¿Qué es la cultura? ¿Cuál es la cultura japonesa? En el chat yo creo que ya está mandando una liga de padre y por favor escriben, se le ocurre sobre la cultura y la cultura japonesa. Pues nosotros pusimos un poquito el ejemplo. ¿Ustedes están viendo, padre? Sí, sí. ¿Qué? Puede ser en japonés, puede ser en español, puede ser imagen. No es necesario poner su nombre. Nihongo demo, demo, kamaimasen. Está poniendo en este momento costumbres, valores sociales, hábitos, forma de pensar, identidad de la sociedad, religión y costumbre. Ay, la cultura japonesa es la costumbres que hace desde hace muchos años. Ánimo, ánimo. Escriba más. Ah, la cultura es la vida de la persona que ha vivido o que vive en este lugar. Traducciones, tradiciones, la actitud o comportamiento que hace la mayoría de la gente de este país, identidad de un pueblo. Ah, la cultura japonesa es kawaii. Las tradiciones históricas que tienen impacto en la actualidad. Comida, muy bien, la cultura japonesa, comida. ¿Qué más? Yo creo que si la mayoría de ustedes son los profesores de idioma japonés o las personas que enseñan o que trabajan, puede haber más, o sea, los alumnos, ¿qué se le ocurre en la mente? La relación interpersonal complicado, las costumbres y formas de pensar de las personas de Japón. ¿Ok? Aquí la cultura es un modelo de la mayoría de la gente al hacer algo. Muy bien. Ok, muchísimas gracias. Entonces,
¿Qué les pareció? Ustedes pueden estar escribiendo. Eh, Muchos de ustedes mencionan tradiciones, costumbres, hábitos y la cultura japonesa como kawaii, etcétera. Y yo se me ocurrió algo. Por ejemplo, la cultura es como idioma, música, platillo, porque alguien dijo comida, la literatura y también el concepto, pensamiento de algo, matrimonio, de tiempo, que la puntualidad de los japoneses, pues hace es que tiempo, o valores, alguien escribió, y también amigo, porque pues en Latinoamérica, pues concepto de amigo es muy diferente a tomodachi o yujin de Japón, ¿no? Y pues en cuanto a la cultura japonesa, no han mencionado tanto, por ejemplo, tradicionales como ceremonia de té o floral, arreglo floral, kabuki, etcétera. Y alguien mencionó pues la relación complicado de interpersonal y yo pues agregaría como la manera de hablar, estilo de habla, que famoso keigo, o también está muy famosa ahora, pues omotenashi, etcétera. Entonces la cultura, algo que se ve de Icebag, como literatura, festivales, música, idioma, algo que no se ve. Yo creo que ustedes mencionaron mucho lo que está abajo. ¿Sí? Relaciones interpersonales, más profundo lo que ustedes mencionan. Ok, entonces ya sabemos cuál es la cultura y la cultura japonesa que tenemos y ahora veremos qué es el entendimiento intercultural. ¿Ibunka te nani? ¿Ibunka rikai te nani? Aquí va a compartir una hoja de trabajo. Están en Word, están en PDF y también puede entrar a Jamboard. A las personas que están acostumbrado, se puede escribir. A persona que no está acostumbrado, puede escribir en Word, que está compartiendo ahora en chat. Y por favor, primero, cada quien conteste. Cada quien conteste y tiene 3 situaciones. Y para ti, estas situaciones que aparecen en la hoja, ¿tienen sentido común o no? Favor de seleccionar la respuesta entre de 1 a 4 opciones y anotar sus razones. Después, intercambiamos sus opiniones con sus compañeros del grupo. Voy a dar un poquito más tiempo, como 10 minutos, de 10 a 13 minutos, para que ustedes puedan compartir sus opiniones con sus compañeros. Bien, entonces empezamos. Voy a abrir de grupos. ¿Está bien? Sí, sí, una vez se puede abrir, por favor. Como ustedes pueden ver, son 3. Está escrita en japonés, en el español, pues el idioma que sea más fácil para ustedes, cada quien conteste, cada quien, y después y por favor escriben por qué, razón, y después compartimos con sus compañeros. Son situaciones muy interesantes. Son 11:45, así es que vamos a tener hasta 12 aproximadamente. 12 de México, discúlpame. 3でChile。3、3時。3時ですね。はい、すいません。私、メキシコ時間を見ていました。
帰りなさい。まだ3つのグループが話してる。あ、そうですか。はい。お帰りなさい。今はい、皆さんも使ってはい、ます。お帰りなさい。お帰りなさい。¿Qué les pareció? ¿Pudieron discutir? Voy a compartir esto. Eh, había tres situaciones, ¿no? Tres situaciones y uno es pedir disculpa por llegar tarde a la persona. ¿Alguien puede compartir la opinión de su grupo? Sí, yo puedo. Sí, por favor. Bueno, éramos 3 en mi grupo y una de las personas no pudo hablar. Entonces, la otra persona y yo coincidimos en la respuesta de que sí, para nosotros tiene sentido común y la razón es por respeto a la otra persona, un poco respeto también y disculpa por haberla hecho esperar. Llegar tarde. Ok, muy bien. Y ya 2番ですね。número 2, al recibir la ayuda o el regalo, agradecer de una manera sencilla en la siguiente vez que lo encuentras. Otro grupo puede compartir lo que hablaron? Ay, では、タブーさんですか？お願いします。Micro está apagado. すみません。私たちは、話していたの。日本語でいいですか？en español mejor. Mejor en español. Okay. Hablamos de que, por ejemplo, con los japoneses, sí lo hacemos, y lo tomamos como sentido común, pero por nuestra experiencia con las personas de otro país, al momento de recibir algo, sí damos gracias o sí nos dicen gracias, pero la siguiente ocasión no es tan común decírselo o que nos lo diga. はい、そうですね。じゃあ、número 3. A lo mejor esa persona ni siquiera se acuerda, a lo mejor si es por mucho tiempo, ¿no? Entonces, número 3. A los profesores, a los senpai, usar el estilo de habla formal y diferente al estilo que hablas con mis amigos de la misma manera. ¿Algún grupo? Por favor. ¿Alguna opinión? ¿Qué es lo que discutieron? ¿Alguien puede compartir? Hola. Ay, Bueno, adelante, adelante. con nuestro grupo estábamos hablando de que, bueno, los tres somos latinos, entiendo, entonces entendíamos que era de sentido común hablar con los profesores de usted o de una manera más formal, pero con los senpai ahí ya no se nos hacía la diferencia porque con la gente que a pesar de que sea mayor que nosotros no tendemos a hablar de forma formal con ellos. Por ejemplo, los compañeros, como compañeros de otros años, ya sea en el Sí. colegio o en la universidad, como que no, pero con los profes sí, eso sí. Ok, muy bien. A los profesores, sí. Ujú. Bien. Esto no es que es correcto o no correcto, y es para ti es sentido común o no. ¿Sí? Para ti es sentido común o no. Ok, entonces veamos ahora. ですね。ちょっと待ってくださいね。Estamos viendo esto, ¿sí? Entonces ustedes ya se dieron cuenta, esto es entendimiento cultural y vamos a reflexionar.
Para ti, ¿qué vas a hacer al encontrarse con la persona que está fuera de tu área de sentido común? Y muchas veces al encontrar con las personas que salen de nuestra área de sentido común, porque o nos causa un mal sentimiento o consideramos que ellos son personas descorteses. Veamos un ejemplo. Esto es un ejemplo de esto. Suena el teléfono y le contesté y la persona que llamó me pregunta, ¿quién habla? ¿Quién eres? 電話が鳴ったので出たら、もしもし、その人は私に、あなたは誰ですかと聞きました。El que contesta, para mí no tiene sentido común. ¿Por qué? El que habla, para mí es normal. ¿Por qué? ¿Por qué será? Esa persona, si fueras tú, dice, no, para mí no es sentido común, yo me sentí mal. ¿Cómo es posible que me pregunte quién eres? En Chile no hace esto. En México hace muchos años, es muy común cuando contesta por teléfono dice, ¿quién habla? Sí, yo quería añadir que en España, ahora con los teléfonos móviles no, porque sabemos quién habla, ¿verdad? Pero Sí, cuando usábamos el teléfono antes, así. como se responde, aquí se dice aló, pero en España se dice, dígame, ¿quién es? Sí, Siempre se dice quién es. sí. Claro, y para mí es, o sea, ahora con el móvil no lo hago, pero era lo normal. Entonces no me llama la atención, para mí sería normal, sería sentido común, Sí, porque estoy así acostumbrada. es. Ujú. Pero en otros Sí, países así es. no. Para mí es normal. Otros países no. Sí. Yo me acostumbré mucho quién habla. Y una vez que hablé hace tiempo a Japón y yo hablé a la casa de mi hermana, pero la persona que me contestó tenía otra voz. Entonces yo le dije, ¿Dare desu ka? ¿Donata desu ka? Y esta persona se enojó tanto, dice, usted la que habló y ¿cómo es posible que me dice quién soy yo? Ok, entonces, aún con los japoneses, yo tuve el choque cultural. Entonces, el sentido común contra no sentido común. Porque siempre existe que tu sentido común para mí no es sentido común y viceversa. Mi sentido común para ti no es sentido común. Claro, tiene muchos factores para determinar si es sentido común o no sentido común. La edad, generación y país, región, porque en la mañana algún ponente estaba diciendo que norte, sur, está tutear, utiliza tú para todo el mundo, pero el norte tiene que utilizar usted. Entonces hay también la diferencia de región y por sexos. La mujer utiliza más o los hombres sí lo hacen. Y también tiene nuevo sentido común, como el caso de utilizar cubreboca, pero ahora que ya está, como que ya está terminando, el COVID, a lo mejor esto también va a ser no sentido común. Okay. Hemos visto qué es la cultura rápidamente y la cultura japonesa que se nos ocurre en la mente y también una experiencia muy chiquita de entender la cultura diferente. Entonces vamos a empezar con Marugoto y la cultura. Nosotros, el Centro de Idiomas de Campus Monterrey, empezamos a utilizar este libro de texto Marugoto desde agosto de 2020, en la mitad de COVID 2020. Y anteriormente estamos utilizando otro libro de texto también que está enfocado en la comunicación y también la cultura, que es Situational Function Japanese. Después yo voy a mostrar un poco de esto. Al cambiar el libro a Marugoto, hemos solicitado a la Fundación Japón México un curso especial para los maestros de tecnología de Monterrey.
como anteriormente yo mencioné que tiene más de 20 campus y aproximadamente 7 u 8 campus de tecnológico tiene curso de japonés. Entonces, nosotros solicitamos a la Fundación Japón y yo invité a los maestros de otros campus y entre 6 maestros de 6 campus hemos tenido durante casi un mes, no todos los días, pero periódicamente, el curso en línea de Marugoto. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo se usa? ¿Cuál es la mejor manera? Y etcétera. Y en el libro de Marugoto menciona esto, el concepto de cultura de Marugoto. ¿Algún nativo, por favor? Rodrigo-san. Sí, ¿Me hace favor de leer esta parte? lo de arriba, ¿no? Sí, claro, en español. Sí. Marugoto, idioma y cultura japonesa. Es un conjunto de materiales de aprendizaje creado con la idea de poner en práctica la educación del idioma japonés que promueve el entendimiento mutuo. Esto se hace cultivando en los alumnos la capacidad de lograr objetivos a través de la comunicación lingüística y una actitud en la que comprendan y respeten tanto su propia cultura como la de otros. El título Marugoto, que significa en su totalidad, contiene el mensaje que a los escritores les gustaría transmitir: la lengua y la cultura japonesa en su totalidad, la comunicación real entre las personas en su totalidad, el estilo de vida y la cultura que sustenta esta comunicación en su totalidad. Muchísimas gracias. El resumen es que es entendimiento mutuo y respeten tanto su propia cultura como la de otros. Y transmitir idioma en la totalidad, este idioma, estilo de vida y la cultura en la comunicación. Y otro entendimiento intercultural, Rita-san, ¿puedes leer, por favor? ¿O alguien voluntario, por favor? ¿Me puede ayudar? ¿Paula-san? ¿A leer, me dijo? Sí, por favor. Ok. Entendiendo las diferentes culturas. En el JFS, además de la capacidad de lograr can-dos, se pone énfasis en la capacidad de comprender culturas extranjeras. Los contenidos del material, las tareas, etc. se diseñaron para que los alumnos se animen a interesarse por las diferentes culturas y sean capaces de pensar sobre las diferencias entre estas culturas y sus propias culturas, y las razones de estas. Además, los alumnos podrán desarrollar una actitud en la que respeten las culturas de los demás. Y aquí está repitiendo otra vez una actitud en la que respeten las culturas de otras personas y sean capaces de pensar sobre las diferencias entre estas culturas. Para esto, en el libro de Marugoto tiene situaciones, el contenido de diálogo y fotografías e ilustraciones que nos dé la idea de algunos aspectos de la cultura japonesa. Y reconocer la cultura de su propio país. Y aparte de esto, lo que está sugiriendo mucho es realizar algunas actividades fuera del salón de clase para entendimiento intercultural, como el caso de ver el sitio de web, ir al restaurante japonés, o hablar con los amigos o conocidos, o ver el drama o cine, o visitar algunos eventos relacionados a la cultura japonesa. Entonces, esto es el concepto y también la sugerencia que nos está dando. Entonces, ¿cómo vamos a introducir a los alumnos? Aparte de esto, Marugoto tiene algunos conceptos de hacer shadowing, etc. Lo que estamos haciendo en Centro de Idiomas, nosotros es primera clase, dar una orientación.
donde hablamos sobre los libros de texto Marugoto. Pues Marugoto tiene 2 libros, Rika, Katsudo y Rikai. Katsudo tiene este propósito y Rikai tiene otro propósito. Y otro es escuchar varias veces. Ustedes van a hacer shadowing, o sea, ir, no es repetir, ir como intérprete simultáneo al escuchar, repiten, va a ir inmediatamente después, shadowing, y ustedes mismos van a descubrir el reglamento gramaticales, reconocer algunas palabras o algún orden de diálogo. ¿Por qué necesita hacer este tipo de orientación? Porque muchos alumnos, si viene japonés 1 que no conoce ningún conocimiento, no ha estudiado en otras escuelas, no hay ningún problema. Nosotros vamos a decir que así vamos a estudiar. Pero muchas veces entran los alumnos que estudiaron en otra parte y no sabemos cómo estudiar. Aunque nosotros hacemos el examen de ubicación y en la entrevista preguntamos qué libro usaba, dónde estudiaba, y con la entrevista ya sabemos que tiene otro background, historia. Entonces, al principio siempre damos este curso, esta parte de orientación. Japonés 1, desde luego japonés 2, japonés 3. Después ya solamente los alumnos que empezaron con nosotros dejamos esta parte, pero sí vamos a siempre recordar cuál es el concepto de Marugoto y cuál es nuestro tipo de enseñanza. Entonces, ¿cómo está? Entonces los alumnos ya saben que esto está muy relacionado con la cultura, que a lo mejor pues anteriormente yo interesaba solamente anime o manga o game, pero parece que esto es un poco diferente. Así va a tener la idea desde el principio, y también desde el principio ya sabe que el maestro no es la persona que va a informar todo. Uno tiene que descubrir reglamento gramatical, dónde está la diferencia de cultura, y uno tiene que trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está presentando la cultura japonesa en Marugoto? Marugoto dice vida y cultura. Vas a ver variedad de fotografías, mostraros la vida y la cultura de Japón, comparar con los que se encuentran en tu propio país y de ti mismo, para hablar con tus compañeros lo que piensas. En caso de México, la mayoría de los estudiantes son mexicanos, pero como te conozco de Monterrey, tiene muchos estudiantes extranjeros, así es que pues en mi clase también hay uno de Nicaragua o de Honduras. Entonces ellos tienen otro aspecto de la cultura y eso nos enriquece más la clase. Y conocer Japón y reconocer su propio país. Para esto, en Katsudo voy a mostrar el caso del libro principiante A1. En cada tópico de Katsudo se encuentra vida y cultura. Tópico 2 es relacionado con Watashi yo y tiene 2 lecciones. Después de la lección 4 de Katsudo tiene la vida y la cultura. Y esto es tópico 3, que está relacionado con Tabemono. Muchos ya conocen que después de esto viene la vida y cultura. Pero tiene que poner mucha atención lo que dice al último. Es diferente la manera de llamar a los miembros de la familia propia y los de otra persona en japonés. En tu país, ¿cómo es? Esto es A1, pero conforme avance, también del mismo tema, pero de diferentes preguntas, ¿no? Entonces, aquí, como es principiante, puede discutir en español. Y entre ellos pueden discutir, a lo mejor hay una diferencia de región, y después puede escribir y puede poner en portafolio. Y en cuanto a la comida, al último dice, ¿qué tipo de restaurante se encuentra en tu país? ¿Es barato, sabroso o es servicio rápido? ¿Comes en el restaurante de comida rápida?
Y entonces, como tiene la página de vida y cultura, ahí tocamos el aspecto cultural. ¿Será suficiente? Hay muchas maneras de reconocer la cultura. Por ejemplo, esto es de trabajo. Aquí está mencionando oshigoto wa y dice que tiene algunos ejemplos. 会社員 y parece que está trabajando en la oficina. 公務員 ¿quién sabe esto? 公務員 pero pues yo pensaba sensei, pero aquí dice kyoshi. Esto, ¿quién sabe? Shufu. Y si repiten, va a aprender estos vocabularios, pero mientras se está repitiendo, los alumnos se quedan con la duda. ¿Qué es común? ¿Y por qué no aparece aquí contador público? Yo soy licenciado, quiero decir, ¿no? O la familia, viendo la fotografía, aunque sí va a aprender chichi, jaja, etcétera, pero dice, aquí está, parece que es abuelo, pero lo demás no está. Y parece que es familia, kazoku. Pero para mí, kazoku incluye los abuelos que viven en otra ciudad, mis tíos, mis tías y mis primos también. Es mi kazoku. ¿Por qué en Japón solamente los que viven juntos? Lo interesante de esta lección. Título dice, ¿dónde tabemasu ka? ¿Dónde comemos? Pensé que esta lección es aprender nombre de la comida y nombre del restaurante, porque aquí dice dono mise desu ka, pero ¿por qué dice doko de tabemasu ka? ¿Los japoneses comen todos los días fuera? Entonces, aquí aparece también la cultura japonesa, que los empleados de las compañías muchas veces comen fuera, pero no todos. Así es que ahí se puede mencionar o mostrar o preguntar a los alumnos, porque los alumnos ya no es la época de que la maestro es único informante. Ellos también tienen muchas informaciones, conoce anime, que ve más que yo. Entonces ellos dicen, no, parece los japoneses están comiendo todos fuera y también los niños comen en la escuela o lleva obento también. Pues obento ya es una palabra ya internacional. Entonces, alguien puede buscar algún YouTube como esto, que es muy interesante, Sarameshi, de NHK. También se puede traer, o sea, el maestro no necesita traer, a lo mejor ellos pueden traer en la siguiente clase. En cuanto al cuarto, la casa, en lugar, sí, puede repetir, taidokoro, etc. Entonces, ¿es lo mismo? La pregunta ¿es lo mismo que en México? ¿Es lo mismo que en tu país? No, maestra, ¿qué es genka? Entonces, ya viendo esto, yo creo que si se quitan los zapatos, no, como que está subiendo un poquito. Observar bien, observa. Y otro dice, pues, ¿por qué ofuro y toire son separados? Parece que en Japón están separados. En mi casa están todos juntos. Y yo pensé que la casa japonesa está con tatami, tradicional tatami, pero aquí no hay ningún cuarto con tatami. Es un poco diferente que yo pensaba. Despierta, ¿no? Entonces muchos dicen, no, que ahora en el COVID nosotros también quitamos los zapatos. Yo no entro, nuestra familia, pues mi mamá nos prohibió. Otro sentido común nuevo. Y aquí, en ejercicio, es solamente escuchar por dónde va a guiar la casa, como pero pues son 4 cuartos, son 3, que mi casa está más grande.
se puede poner la atención en la diferencia. Entonces, hay muchas ilustraciones, fotografías donde se puede despertar el interés. ¿Qué es lo que necesitan? Siempre tiene que estar preguntando a los alumnos, ¿qué piensa? ¿Es lo mismo? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Tiene que estar preguntando, ¿qué es lo que piensa? A lo mejor están calladitos, porque ahora pues es línea. Y por ejemplo, en esta charla también muchos están apagando la cámara y así la clase, la realidad no se puede hacer. Entonces, la condición de la clase de online, en nuestro caso, es tener que poner la cámara. Porque el maestro tiene que ver su gesto, su reacción. Y hay que pensar. Si no me contesta, yo hice la pregunta mal. Entonces yo tengo que hacer una pregunta que llama más la atención, que anime los alumnos, ¿no? Pero estar preguntando, para que saquen sus ideas, impresiones. Ok, entonces ahora veamos idioma y cultura. Hay que profundizar un poquito más allá de diálogo. Como yo mencioné el caso de Doko de Tabemasu ka, ¿dónde comemos hoy? Y este tipo de diálogo posiblemente no va a existir en algunos países de ustedes. O la edad. Si los alumnos son trabajadores, a lo mejor sí. Y si son estudiantes que siempre están comiendo dentro del campus, a lo mejor sí. Entonces, no solamente repite, memorizar el diálogo, a veces hay que modificar la situación, porque existe este tipo de diálogo en Japón, pero donde estamos enseñando no estamos en Japón, fuera de Japón, y eso tiene que cambiar. Y, por ejemplo, esto es la visita a una familia que va a escuchar con la ayuda de ilustraciones, fotografías. Uno puede entender, aunque no entiende, se puede quitar esto, solamente escuchar con imagen. Uno puede imaginar, después puede poner escrito. Entonces, como ya sabe de Genkan, entonces, por eso dice, dozo agate kudasai. Dozo agate kudasai. En lugar de dozo haite kudasai. Y aquí está ofreciendo ocha dozo. Itadakimasu. Entonces, siempre, no solamente aprender itadakimasu, sino cuándo se usa y a quién se usa. Muchas veces nosotros ponemos la atención de cuándo se usa, pero se nos olvida quién a quién. Y ella está ofreciendo té y esta persona dice itadakimasu. Y mucha gente, los mexicanos, porque la semana pasada hemos visto esto, dijo, sensei, provecho desu. Y hay otra persona dijo, creo que no. Provecho es decir a la persona que va a comer, que está comiendo. Pero esto le ofreció a ella. Ella, ¿a quién va a decir provecho? Itadakimasu. Y ahí empezaron una pequeña discusión y llegaron a la conclusión de que creo que itadakimasu es como arigatou gozaimasu. Pues no, nada más estamos observando, los maestros estamos observando, ¿no? Entonces, también en Marugoto tiene algunas expresiones específicas en ciertas situaciones, como agradecer. Y también felicitar, ser felicitado, pedir disculpas, etc. Y al principio es sencillo para agradecer cuál se usa. Arigatou, sumimasen, etc. Pero cuando avance más el nivel, está más complicado. Entonces, un maestro nativo hablante o no nativo hablante, pues, ¿cuál sería la mejor respuesta? ¿No? Pero aunque sea nativo hablante, si uno vive fuera de Japón por muchos años, ya no conocemos la cultura actual de Japón. Entonces, podemos ver Minato. Minato tiene cursos
Y el maestro puede inscribir como si fuera alumno. Y aquí tiene 7 personas, está hablando de su punto de vista. Muy interesante y eso nos puede ayudar. Escuchamos con todos los alumnos y sí, que otro dice sí, otro dice. Yo contestaría de esta manera y reconocer. En mi país no dice, pero parece que los japoneses dicen de esta manera. Entonces, si entiende japonés, ¿será suficiente con este? Ya aprendí decir gracias, aprendí vocabulario, etc. Entonces, voy a mostrar ahora unos mensajes que me mandaron mis alumnos el semestre pasado. Uno dice, こんばんは、先生すいません。今日のクラスはできない。今気分が悪い。そして頭がとても痛いです。Y es un nivel más alto, ¿no? Dentro de 3 grupos que yo tenía. Otro grupo dice, すいません、先生。今週は忙しすぎますから、今日はクラスを入りません。宿題や PPT をあげたら私に言ってください。私もクラスを入りません。すいません。わかりました。ビデオを後でアップロードします。よろしくです。ありがとう。すいません。entra otro。先生、すいません。クラスを入りません。仕事の会議を入ります。Y otro que tiene menos conocimiento de idioma japonés me manda un mensaje. Muy simpático. Empieza con, おはようございました、先生。おはようございました、先生。Me estaba preguntando si pudiera tomar el examen el día sábado en el horario normal. Lamentablemente tengo una situación familiar y voy en camino a la Ciudad de México el día de hoy, en vez de sábado, como originalmente habíamos planeado mi familia y yo. Entonces me estaba preguntando si puedo tomar el examen el día sábado en el horario normal. Una vez más, una disculpa por tanto cambio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Cómo se sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué está bien así? ¿O qué es lo que no está apropiado? Por favor, sus opiniones, su punto de vista. お願いします。どうでしょう? ¿No sentiste mal? ¿Sentiste bien? ¡Qué bueno! Ay, Rita-san, Rina-san, por favor, adelante. 日本語で話しても大丈夫ですか？はい、もちろんです。もちろん。私も今チリで日本語を教えているんですけれども、そうですね。はい。うちの生徒と同じようなメールの内容だなと思いながら見ていたんですけど、みんなすみませんとかちゃんと使えていたので、私は嫌な感じはしませんでした。はい。はい。はい、それ、ありがとうございます。ちえみさんですか？国沢さんですね。はい、よろしくお願いします。はい、すいません。私はやっぱり日本語でそういうなんていうんですか、ぶっきらぼうって言ったらあれなんですけど、ちょっとこうなんていうんですかね、悪気はないけど、結果的には失礼な日本語になっていると、私はちょっと悪い気分になっちゃうんですよね。その素直に受け止めちゃうから。はい。だからはいやっぱりそれだけ文法が分かってればいいっていうわけではないですよね。まず間違った使い方をしてるから、必ずしもそれがうまく言えないんですけど、知識それを知識が持ってるとは言えないんじゃないかなとちょっと思いました。はい、ありがとうございます。¿Algún no nativo hablante? Sí, es, errores gramaticales. Tenía errores gramaticales. Informar. Su estilo de escrito es informar, no es apropiado para dirigir a un maestro. Pues yo creo que sí está bien, entendí, me transmitió que está disculpando
creo que está bien. ¿Okay? Entonces, yo mostré estos mensajes en Japón a mis hermanas. Mi hermana, una de mis hermanas era profesora de la universidad, no en japonés, pero profesora de la universidad y que siempre estaba con los alumnos de Japón y dijo, pues qué bien, por lo menos tiene sentimiento de pedir la disculpa. Mis alumnos japoneses ni siquiera me pidieron de disculpa. ¿Sí? Y mi hermana, otra hermana, es la maestra de japonés en Japón. Ella dijo, no, ¿cómo es posible? Es muy informal. Esto no debe. Así dijo. Okay. Entonces, voy a mostrar un caso del libro Situation Function Japanese. Situation Function Japanese tiene 2 tomos, Drills y Notes, y esto de Model Conversation está en Notes. Es pedir la disculpa. Y en este libro aparece claramente quiénes son los personajes y cuál es la situación y cuál es el flujo. ¿Sí? Y como no sé si tenemos suficiente tiempo, pero después puede ver esto. Y hay muchos factores, elementos para pedir la disculpa. En caso de Situation Function Japanese es hablado. O sea, va a ir al cubículo del maestro, profesor y va a pedir la disculpa. Y en mi caso es short message, WhatsApp, entonces es muy diferente, ¿no? Pero parece que puede haber estos factores. Razón o explicación, pedir permiso, se trata de agradecer, retirar, disculpar, lo que quiero hacer. Muchos mensajes, 3 mensajes, sí tenía la explicación, pedir permiso y está agradeciendo, pero pidiendo como sumimasen. Y como el muchacho también en español, lo que quiero hacer, presentar examen el sábado. Y entonces, ¿dónde tenía la diferencia y por qué yo, otra maestra, se siente un poco mal? Aquí. Esto es el texto. Lo que estaba mal es flujo. Cómo desarrollar el diálogo. Para nosotros, japoneses, en general, nos gustaría mucho que nos diga, se trata de examen, se trata de la clase, se trata de entrega de tarea y después razón o explicación, lo que yo quiero hacer. Después aquí dice, yasundemo ii desu ka? Toyobi ni itte mo ii desu ka? Y después sumimasen. Si el maestro dice que sí, arigatou gozaimasu y retira. Entonces, en la mañana también había una sesión de traducciones, era muy, muy interesante. Es que nosotros, si no nos dice se trata de, no podemos situar, no podemos entender hacia dónde va el diálogo. Entonces, si dice shukudai, texto, vas a pedir, vas a hablar sobre texto. Y a lo mejor para el punto de vista de ustedes, explicando lo que quiero hacer, mucho rodeo. Es mejor decir, yasumimasu, o yasundemo ii desu ka? O ni siquiera dice permiso, yasumimasu. Porque así se puede entender mucho más fácil. Pero, ¿por qué necesita tanto rodeo a los japoneses? Y cuando se dice esto, el maestro ya sabe, la persona que recibe ya sabe que va a llegar aquí, pedir permiso. Entonces, necesita tiempo para pensar. No se puede, es que la comunicación entre los japoneses, muchos se saben, es como catchball. Por eso dice, aizuchi, ¿so desu ka? Nihonjin desu ka? ¿Sí? O sea, entre 2
hablante y escuchante estamos haciendo la comunicación, por eso necesita pensar, necesita dar tiempo para que piense esta persona. Entonces, en el libro de Marugoto hay muchos diálogos y también es muy importante, antes de escuchar, hablar viendo el dibujo. ¿Quién y quién? No sabemos, pero parece que está estrechando la mano, está presentando. Pues, ¿dónde será? Y así escuchamos. Entonces, escuchando. はじめまして、キムです。どうぞよろしく。カーラです。はじめまして。どうぞよろしく。カーラさん、お仕事は何ですか？私は学生です。キムさんは先生ですか？いいえ、先生じゃないです。学生。Y, discúlpeme que corté. Entonces, después de escuchar varias veces, dice, ¿dónde estará desarrollando este diálogo? ¿En qué situación? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo empezó? ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Entendieron algo? Y aquí dice, watashi wa sensei janai desu, ahí terminó, pero la realidad en la vida actual pues no se puede terminar el diálogo de esta manera, entonces puede decir, ¿cómo terminaría este diálogo? Siempre poner la atención y darse en cuenta que aparece que al principio dice hajimemashite y dice nombre y después se está preguntando trabajo. No, puedes decir Kim desu, hajimemashite, también parece que sí. Y darse cuenta, kizuku, el alumno, los alumnos mismos va a descubrir cómo está desarrollando el diálogo. Al terminar, porque me gustaría tener un poco de tiempo para intercambiar nuestros puntos de vista, ¿qué es lo que se necesita para entendimiento, diferencia intercultural? Pues también relacionado con lo que estaba viendo en la mañana, una actitud de entender y respetar de la manera de pensar de otra cultura, no limitar solamente de su propia cultura, y una mente abierta, una mente flexible y no controlar sus sentimientos y no reaccionar inmediatamente para juzgar, porque muchas veces decía, chigaimasu, nosotros mismos tenemos que controlarnos. No solamente entendimiento cultural, sino reglamentos culturales, expresiones. También muchas veces la actitud del maestro es chigaimasu porque quiere enseñar correcto. Pero hay que dejar a los alumnos que descubran de ellos. Ellos mismos descubran y tener la paciencia. ¿Sí? Para eso hay que hacer varias preguntas, acercamientos. Y yo quiero agregar más. 発見しましょう。文法のルールだけじゃなくて文化の違いに。darnos cuenta no solamente en reglamentos gramaticales, sino en la diferencia de cultura. En el libro de Marugoto tiene este icono. 発見しましょう。¿Dónde está este icono? ¿Dónde está el reglamento gramatical? Pero no solamente en reglamento gramatical. Hay que incluir quién está hablando. ¿Quién usa esta expresión y en qué momento se usa? Muchas veces no preguntamos, solamente estamos preguntando viendo la gramática. Otro que yo quiero decir es, 見ましょう。写真や言葉の背景にある異文化を veamos más allá de las fotografías, diálogos, para darnos la cuenta la diferencia de cultura. 見てください。No tiene icono, así es que yo puse 見てください。Solamente no, viendo la fotografía de comida, no aprende solamente el nombre de la comida. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué soba? ¿Por qué
comida rápida. Algo que ver, ¿sí? Estas son dos cosas que quiero agregar. Es todo sobre el contenido. ¿Tiene algunas preguntas? Muchísimas gracias, profesora Eriko. Muy interesante. Yo, como bien ha dicho la profesora, quiero dar paso a las preguntas o comentarios que puedan surgir de esta estupenda presentación. Ahí, Eriko tiene la mano levantada. Eriko-san. はい、すいません。泉先生ですか？はい。はい、すいません。はい。ありがとうございます。それは、とても参考になるお話ありがとうございます。写真に最後の見ましょう。写真について、自分でも授業しているときに、ケーキの、確か、持っていきますの、ピクニックのお話だったと思います。私はフォークを持っていきます。私は、おにぎりを持っていきます。それがグラマーでしたけど、そうですね。それで、どうぞ食べてください。美味しそうですね。その時に、ケーキを持ってきた。これケーキです。どうぞ食べてください。綺麗。綺麗ですね。どうぞ食べてください。ありがとうっていうカンバセーション。確か。で、その時学生が、美味しそうとかっていう意味で、綺麗ですねって言うんですね。と言われて、そうじゃなくて、日本のケーキは本当に綺麗なケーキがあるんだよって言ったら、なるほど。で、それ、今先生の話を聞いて、それも文化の発見だったんだな、っていうふうに気がつきました。そうですね。はい。quisiera agregar una cosa más, se me olvidó, sí, perdón, es que como hoy yo tuve una parte, yo pude entrar a la sesión, para escuchar la ponencia de ustedes, eso se me ayudó mucho, me despertó más interés y también pude reflexionar mucho lo que yo preparé. Es que es necesario enseñar esta oportunidad desde el principio. Sí, que ya aprendieron un poquito de la gramática y ahora si veamos esto, no. Siempre tiene que enseñar desde el principio, acostumbrarse a ser responsable de su aprendizaje, no esperar hasta que el maestro nos dé la explicación sobre la cultura, la gramática, expresiones. Uno tiene que darse cuenta y uno tiene que buscar la manera de solucionar estas dudas. Entonces, pero para eso muchos no tienen la base. Siempre depende de la educación que ha tenido, ¿no? Porque últimamente, pues México también es el proyecto, que los alumnos sean protagonistas de su aprendizaje, etcétera, pero a veces no. Entonces, tiene que enseñar desde el principio. Para eso, le cuesta un poquito trabajo en primeros dos niveles, pero esto va a servir para toda la vida. No solamente el japonés, sino cuando uno tiene la duda o cuando quiere aprender otro idioma, que no, ya sé cuál es el secreto. Y esto nosotros mencionamos en la parte de orientación. Descubrir es la clave de tu desarrollo de idioma. Efectivamente, ¿no? De hecho, eso es lo que debería ser aprender, ¿no? Aprender es descubrir. Sí. Lo que sea. Y el aprendizaje viene de una curiosidad, de una necesidad de ¿qué pasó? ¿Qué es esto, no? Sí. Esa es como la base fundamental filosóficamente, de hecho, pero sí. por algún motivo parece que se ha olvidado. Sí, es que en México hay muy pocas escuelas donde enseña el japonés para la gente de N1, como dijo Kunizawa Sensei, no existe. Entonces uno tiene que ya independizarse en un día, ¿no? Oye, no sé si alguien más quería comentar algo. Yo quiero hablar, pero no quiero hablar todavía, porque
quiero dar paso, no sé si alguien de la audiencia quiere comentar o preguntar o expresar su reflexión, ¿verdad? No tiene por qué ser solo una pregunta, una reflexión. No sé si alguien quiere participar. ¿No? Ahí hay una, sí, Angélica, sí, por favor. Y también Chemi. Entonces, Angélica y luego Chemi, ¿vale? Adelante. El micrófono, por favor. はい、ahora sí. Ahora sí. ありがとう。本当にとても興味深かったプレゼンテーション来ました。本当にありがとうございます。Y muchas gracias, de verdad. Aprendí muchísimo. Justamente ahorita yo estoy enseñando en la escuela A1 para los principiantes con el Marugot, ¿sí? Y digamos que en serio para mí ha sido muy, muy beneficioso escuchar esta charla, en especial porque yo siempre les digo a los chicos que miren las señales, ¿no? Shiroshi, mire, mimi kaite arimasu kara, soko de kikimashou, ¿cierto? Siempre le estoy haciendo como énfasis a que escuchemos ahí, que veamos, que repitamos, ¿no? Kite imashou, ¿sí? Pero en esas señales yo sí soy muy como que, mira, escucha y mira. Pero de pronto, algo que dijo la sensei, Eriko Sensei, que era de mostrar los dibujos como que en esa primera parte donde hay varias personas presentándose, viene también la cultura, ¿no? Porque ahí estaba, digamos que vestido una señora que es, creo que es Kim, no sé, que está con un hanbok, ¿no? Que es, bueno, de Corea. Sí. Entonces, sí. Yo ayer vi esa clase con los chicos. Kino, mita que no, tada, kite kudasai, solo escuchen, pero no les dije, miren, vayan mirando los dibujos para que traten de mirar quién es, de qué nacionalidad es. Entonces yo, korekara, chumo kitsukana, kyotsuke naito ikenaito. Pensé eso. Sí, y también lo que la sensei Eriko-san dijo, que me parece muy valioso, y es de que ir más allá, ¿no? Por ejemplo, siempre las conversaciones cierran allí, pero nunca había hecho como ese ejercicio. Bueno, ¿qué viene después? ¿O qué pasa? Y también lo de hacer el intercambio, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros somos mis estudiantes suelen enviarme mucho los mensajes de disculpa. Ellos son apenas son principiantes, entonces ellos me escriben todo en español. Su misma cena, hoy no puedo ir porque tengo trabajo. Pero no lo había notado, como tratando de pensar, bueno, ¿cómo es en Japón cuando un estudiante se va a disculpar? Y yo sí, cuando yo estudié en Japón, yo vi mucho eso, que el respeto que tiene el profesor y el estudiante es muy marcado. Y entonces uno al profesor no le va a llegar así, sino como que todo un proceso y muy marcado para poder pedir disculpas, ¿no? De pronto digamos que como somos colombianos, en mi caso, para mí está bien, ellos se quieren disculpar y más, pero tal vez sí mostrarles también esa parte como cultural sería muy importante, y muchas gracias. Ay, no, muchas gracias. Es que como tiene ilustraciones, ¿no? También tiene audio, y muchas veces nosotros pensamos, sí, pues como tiene, pues ya, escuchamos primero, pero no, es que necesita introducción. La introducción es esta ilustración. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué ven? ¿Y qué imaginan? Son varias personas y por su vestamento vas a pensar que no, me parece que esta persona es de Corea o esta persona. Y eso se puede discutir si es un grupo chiquito entre todos, o si son grandes, pues se puede dividir y uno puede estar imaginando, porque uno, para mejorar la comprensión auditiva, uno es imaginar, ¿no? También creo que si hay un ejercicio para ser intérprete, el simultáneo es de tener un tema y escribir todo lo que relacionado, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede hacer esto, ¿no? Y esto anima a los alumnos para que escuchen realmente qué es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, necesita, yo creo que la introducción, aprovechando esta parte de ilustración. Kunizawa-san desu ka? Sensei desu ka?
Chemi, perdona, casi no se te oye. Se oye como muy lejos. No sé si está muy Sí. bajito o está otro micro. どうでしょう今は。Ahora, venga. OK ですか。はい、すみません。丸ごとって今 B1 まで出てるんですよね。確か教材として。で、その B1 まで勉強した学習者って多分通級レベルだと思うんですけど、そこからどうシフトされるんでしょうか。そのもっと勉強したいってなった時は。私たちのところは、2年半前に変えましたね。で、その時に、今まで使ってたシチュエーションファンクションジャパニーズを丸ごとに変えたので、もうちょっと丸ごとの上から入っていった人もいるんですね。で、グループもあったんですが、大学の方針で、人数が揃わないとコースが開けられないんですね。で、本当は今 B1 のクラスが初めてできるはずだったんですけども、開けられなかったんですが、もう数年前からその、N1、N2 レベルの学生がいたグループがあったんです。それは別の本を使っていました。ああ、そうなんですね。Y pues la realidad pues no hemos utilizado todavía B1 porque apenas empezamos hace 2 años y medio y el grupo que tenía en este momento en nivel intermedio y avanzado pues estábamos utilizando otro libro y ellos eran como 5 alumnos, porque mínimo necesitan 5 alumnos para abrir el curso en el centro de idiomas, así es que conforme avance más el nivel muchas veces tiene que cerrar el grupo. Y el grupo que tenía más alto estamos utilizando 上級日本語話者のためのですね。Porque ellos, yo les pregunté a ellos cuál es el propósito de tu japonés y muchos dicen que quiere hacer una presentación con el japonés. Entonces, seleccionamos el libro entre todos. Muchas gracias. De nada. No sé si alguien más quiere decir algo. ¿No? ¿Sí? ¿No? Yo no sé si yo creo que se han dado cuenta, pero se lo voy a decir. Yo a todas las personas que están aquí, que participaron, las llamé cuando hablaba con ellas, no cuando las presenté, sino después las llamé por su nombre, no por su apellido. Se dieron cuenta, a Chemi le dije Chemi, a la profesora Naoi le dije después Eriko, Ariko, ya, y no solo en esta presentación, sino en todas. Y bueno, me imagino que alguien se dio cuenta. Y lo hice, y tenía un propósito, es decir, no fue algo que hice sin darme cuenta, o sea, lo hice a conciencia, en este momento, porque cuando las presenté no las llamé así. Y ahora que estamos en esto de la cultura, quería aclararlo, ¿no? Bueno, espero que nadie se haya ofendido. No es porque les quiera faltar respeto, ni muchísimo menos, sino porque en este momento, es el momento de las preguntas y las respuestas, quería que se sintieran uno más. Esa era la razón, que todos somos colegas, todos estamos aquí por un bien común o un objetivo común, que es este aprendizaje de la cultura y la lengua. Entonces era una manera de que se sintieran uno más, no falta de respeto. No sé si alguien se dio cuenta o no, pero esa fue la razón y fue calculado. Yo cuando les presenté no dije Eriko, se lo dije que la profesora Naoi, no sé, después lo pueden revisar ahí en la grabación. Entonces, bueno, esto lo digo ahora, ya que viene al caso, por esto que estamos hablando de la cultura, ¿no? Como algo tan... Como son las cosas finalmente, algo tan inofensivo a priori, como por ejemplo descolgar el teléfono y decir quién es, que es inofensivo, ¿no? Cómo puede tener un efecto distinto para unos y para otros, ¿no? Incluso a unos se pueden sentir pasados a llevar, como se dice en Chile, ¿no? Como, uy, pero ¿cómo me dice así? ¿Cómo se dirige a mí así, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Quién es esta señora para hablarme así, ¿no? Pero no, o sea, el objetivo es, entonces, qué importante, ¿no? Finalmente, que es lo que estamos hablando aquí, qué importante es la cultura de esas pequeñas cosas, que son pequeñas cosas, pequeños detalles, pero tienen un significado muy potente, ¿no? Y cómo entender qué pasa ahí. Me imagino que todos tienen un contacto con la cultura latina y entonces a lo mejor no se han sentido tan mal porque, bueno, viven en este contexto y saben qué pasa porque uno se dirige con el nombre, ¿verdad? Pero puede pasar. Entonces, esto un poco lo cuento un poco para cerrar ya este conversatorio, esta reunión de hoy, esta larga reunión de hoy, de la mañana y la tarde. Por eso, ¿no? Porque finalmente ha quedado más que evidenciado y demostrado lo importante que es la cultura, no solo en la lengua, sino en lo que somos, ¿no? En la comunicación, que finalmente es el objetivo final, tanto
cuando aprendemos una lengua como cuando queremos traducir, finalmente es comunicar, ¿no? O ayudar a otros a comunicarse, ¿verdad? Entonces, lo importante que es, y por lo tanto, como decía la profesora Naoi, ahora sí, desde el principio, tampoco es que haya que tomar conciencia, sino que si uno lo incorpora desde el principio como algo más, como le enseña el hiragana o como le enseña el wa o lo que sea, si lo incorporamos como un elemento más, surge de forma natural. O sea, hay que provocarlo, pero hay que incluirlo, ¿no? No que después le enseño la cultura, después le cuento este detalle de la cultura, sino que es un contenido más, es algo más como lo es cualquier otro aspecto de la lengua, ¿no? Y entonces yo creo que eso, me quedo con eso, ¿no? Que lo importante que se puede hacer desde el principio, que hay pequeñas cosas que se pueden tensionar y enfocar para que vayamos viéndolas en contexto. Y también esta idea que bueno, todos los que son traductores y intérpretes que estaban hoy con nosotros nos han hecho ver, bueno, las situaciones, ¿verdad? Pero que el lenguaje está vivo y lo que aprendimos que un día, no sé, hace 20 años se decía de una manera, ahora resulta que tiene un significado distinto a lo mejor, ¿no? O hay otro nuevo término. Entonces hay que seguir actualizándose, hay que seguir comunicándose con gente que está en los países y gente joven y gente menos joven, porque siempre estamos aprendiendo, ¿no? Y para poder seguir ahí tenemos que seguir aprendiendo, lo cual es fascinante, porque si ya supiéramos todo sería aburridísimo, ¿no? Así que yo me quedo con eso, les agradezco a todos los que han participado hoy aquí, a los que asistieron también como oyentes, por su interés, por su apoyo, porque estar aquí también es una manera de apoyarnos y esperemos que todo lo que hemos escuchado ahí ojalá les sirva para sus clases, para su aprendizaje o para sus trabajos. Y seguimos en contacto porque como hay que seguir aprendiendo, nos vamos a tener que seguir encontrando, nos vamos a tener que seguir hablando unos con otros. Muchísimas gracias, buenas tardes o noches o lo que sea en donde estén, que descansen y espero que volvamos a encontrarnos en otro momento y podamos seguir aprendiendo. No sé si la profesora Izumi quiere decir algo más. Muchas gracias. 本当にありがとうございました。今、いらっしゃる直井先生、ジェーム先生、国谷先生、皆さん本当に、興味深い発表、そして講義本当にありがとうございました。私もこれからまた初心に帰って頑張りたいと思いました。ので、また何か機会があればどうぞよろしくお願いします。皆さん、参加者の皆さんもありがとうございます。ありがとうございました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 。